El diálogo es con el contador Alberto Blasco, es especialista en coaching. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buen día. Alberto, para introducir el tema que vos nos propusiste para este segmento, me parece útil citar una frase de Peter Senge, uno de los grandes gurúes del marketing, de la gestión, así es, digamos. Y Senge sostiene que pocas ideas de la era industrial han sido más destructivas que la fragmentación entre la vida ética y el éxito económico. Absolutamente, absolutamente. Y es un poco lo que decía hoy también Eduardo Castica, ¿no? Esta necesidad de hacer desde el ser. Claro. Decía hace 1500 años Lao Tzu, decía, la mejor manera de hacer es ser. Claro. Y es este reconocimiento fundamentalmente que antes que nada de cualquier rol somos seres humanos. Claro. Que tenemos determinadas características, determinadas emocionalidades, y a partir de ahí podemos construir. Sin reconocer esto se hace muy difícil. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta disociación entre la cuestión personal y lo que uno hace en la empresa, digamos, en función de la experiencia que vos tenés como consultor? En que siempre nos terminamos disfrazando de algo. Y es ahí donde las cosas no nos salen, no somos capaces de llevarlas a fondo, no somos capaces de darle sustentabilidad en el tiempo, porque realmente hacemos cosas de las cuales no estamos convencidos. Claro. Yo cuando funciono como consultor tengo siempre mucho cuidado en evaluar no lo que yo haría ante determinada situación, sino lo que esa persona tiene posibilidades de hacer ante determinada situación. Porque quien lo tiene que hacer es ella, no yo. Claro, y claro. Yo seguramente tengo características ni mejores ni peores, distintas, claro. Con lo cual, si lo pienso desde mí, esto no necesariamente le va a funcionar a él. Y esto es algo que es importante siempre tener en cuenta, las características de la persona como ser humano. Empatía, digamos, ponerse en el lugar de empatía otro. Absoluta, claro. Empatía absoluta. ¿Y notás que es frecuente esta disociación entre es muy la común. Vida empresaria y la personal, digamos? Sí, es muy común, lo que lleva a no tener una buena calidad de vida, porque es esto un poco, qué bien la paso cuando no estoy en el rol de empresario, porque cuando estoy en ese rol hay cosas que me cuestan mucho. Y a mí me parece que esto tiene que ver también mucho con el reconocimiento de nuestras emociones, con la posibilidad de saber que somos fundamentalmente personas emocionales. Ahora, ¿cómo se compatibiliza lo emocional con la eficacia? Con la posibilidad de gestionar nuestras emociones para obtener resultados positivos con esto. Hay un libro muy interesante, o que a mí me resultó por lo menos muy interesante, de un científico contemporáneo muy reconocido que se llama Antonio Damasio. Ajá. Es un portugués. Escribió un libro que se llama El error de Descartes. Justamente porque lo que Descartes decía es que las personas éramos la mente por un lado y el cuerpo por el otro. Claro, claro. Es lo que demuestra científicamente, en realidad lo que se demostró científicamente, y él lo pone en este libro, que esto no es así, somos una sola cosa. Claro. Y somos, fundamentalmente, nuestra toma de decisiones es absolutamente emocional. Hay un caso interesante, que fue un caso líder en el mundo científico, que él lo menciona en este libro, de una persona que a partir de un accidente había tenido atrofiada la parte emocional en su cerebro. Era una persona que podía entender cognitivamente las cosas, pero no tenía emociones al respecto. Lo que resultó interesante es que esta persona no podía tomar decisiones. Ella podía entender, por ejemplo, que para ir de un lugar a otro había un camino que eran 50 kilómetros, otro que eran 100 kilómetros, otro que era más recto, otro que era más complicado. Pero no podía decidir por cuál iba, porque no le podía poner un componente emocional. En general, toda nuestra cultura cartesiana aristotélica ha hecho que estemos muy convencidos que nuestras decisiones son fundamentalmente racionales. La verdad, mi concepto es que nuestras decisiones son fundamentalmente emocionales, a las cuales necesitamos ponerle culturalmente
todo un componente racional para sentirnos bien. Claro. Digamos. Ahora, ¿qué pasa cuando al empresario se le plantea justamente esto de que las decisiones son emocionales? ¿Cuál es la reacción? ¿Les genera miedo quizás involucrarse? ¿Lo aceptan o de qué manera se lo toman? Normalmente les genera miedo, normalmente tienden a no aceptarlo porque les parece que cómo van a tomar una decisión emocionalmente. Ellos tienen que ser personas fundamentalmente racionales y es ahí donde aparecen muchas causas del estrés, porque terminamos haciendo cosas donde verdaderamente nuestra emoción nos está diciendo otra. Lo importante es aprender a gestionar nuestra emoción. Nosotros no somos responsables de que nos, ataque o nos invada una emoción, pero siempre somos responsables de qué hacer con ella. Este es el punto. Claro. Y esto significa cómo aprender a gestionar nuestras emociones. Bueno, una vez que tengo esta emoción, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Y eso se puede ir entrenando? Absolutamente. Es un entrenamiento, es un aprendizaje, es un reconocimiento de cuáles son las emociones, es la posibilidad de identificar exactamente cuál es nuestra emoción. Porque a veces inclusive nos confundimos, nos parece que es una y es otra realmente, y es la posibilidad de decidir y saber qué hacer con ellas. ¿Algún ejemplo concreto como para ilustrar la idea? Mirá, yo puedo estar muy entusiasmado con un negocio y emocionalmente siento que no lo tengo que hacer. Veo que los números están muy bien y de repente siento que hay algo que me está diciendo que no lo tengo que hacer. Esto se puede entender como una perspectiva de intuición o se puede entender con la posibilidad de reconocer si lo que realmente tengo miedo de hacerlo, porque realmente no sé si tendré éxito y no sé si estoy en posibilidades de enfrentar un resultado que no sea el exitoso. Si lo considero solo una intuición, digo que no y me quedo muy conforme con eso. Si analizo un poco qué es lo que me está pasando y llego a darme cuenta que es miedo, tengo muchas alternativas de gestionarlo y poder hacer igual un buen negocio. Ahora, el hecho de no querer reconocer que quizás las decisiones se toman desde el lado emocional también. Puede ser, y sin entrar mucho en psicología, que no entiendo mucho, pero como un mecanismo de defensa que toma el empresario para decir, bueno, soy objetivo, sé separar las cosas. A mí me parece que es un tema cultural. Desde siempre nos han enseñado que las personas inteligentes, por decir así, son las que consiguen separar la emocionalidad de la racionalidad. Hemos escuchado muchas veces, yo o en esta empresa la gente cuando llega deja sus cosas afuera. Es imposible, somos la misma persona durante todo el día, no podemos dejar nuestras cosas afuera. Con lo cual, si no lo reconocemos, es imposible gestionarlo. Si no lo gestionamos, no tenemos resultados exitosos. Y es un poco también lo que decíamos hoy, escuchaba hoy en tu charla con Enrique Ruiz y con Castica, esto de las inteligencias múltiples, ¿no? También. Sí. Yo retomo el concepto que planteaste de hacer desde el ser. Me gustó mucho. Digamos que implica... No, es mío. Bueno, pero vos fuiste el portador. Lo mencionó. Que tiene que ver con la autenticidad. Absolutamente. Sí. Con la autenticidad, con la identidad. Hoy se está trabajando mucho desde un punto de vista estratégico, yo te diría, aparte de lo tradicional, de la visión, de la misión, etcétera, etcétera, abordando el tema desde la complejidad, desde el concepto de cómo movernos en la complejidad. Y algo fundamental para movernos en la complejidad es poder definir nuestra identidad. Y a partir de la definición de nuestra identidad, lo cual significa que el empresario pueda definir su identidad y que la empresa pueda definir su identidad. Tal cual. Ahora, puede pasar, según tu experiencia, has visto que quizás, siempre hablamos de los empresarios, ¿no? Abocándonos un poco más a los empleados. ¿Se ve a veces opacada la oportunidad de hacer desde el ser, relacionándolo con Castica, que hablaba de el liderazgo como algo fundamental? Exactamente. Esto que decía hoy Eduardo, esta posibilidad de otorgar espacios de desarrollo en la empresa. Yo creo que un buen líder es aquel que sabe otorgar espacios para que las personas se desarrollen.
Esto significa que las personas se van a equivocar. Claro, tal cual. Esto también significa que las personas van a aprender. Claro, exactamente, lo que te iba a decir. Es parte del aprendizaje. No hay alternativa, no hay alternativa. Lo que tenemos que hacer quienes conducimos es saber que esto va a suceder, generar espacios contenedores al mismo tiempo y generar espacios que nos permitan evaluar el impacto que van a tener esos errores. Claro. Pero una vez que te equivocaste y lo viviste, que es otro concepto que hoy decía Eduardo, lo vivencial, a ver, ¿por qué no nos olvidamos de andar en bicicleta? Claro. ¿Y por qué nos olvidamos de un idioma si no lo practicamos? Justamente por esto. Nuestra memoria corporal es infinitamente mayor que nuestra memoria racional. Y lo que hemos aprendido desde lo vivencial no nos lo olvidamos. Entonces, yo coincido absolutamente con esta idea de la capacitación, no solo desde lo académico, también desde lo vivencial, porque es la manera en que esto queda verdaderamente en las personas. Sí, sí. Qué interesante. Porque muchas veces, o sea, la importancia de lo básico, ¿no? Ajá. Muchas veces se define la misión, la visión de la empresa, pero si el dueño o los dueños son unos cretinos, absolutamente, digamos, si no son buenas personas, no son auténticos, y no te sirve de mucho, ¿no? Tener toda una estrategia armada. Absolutamente. Es más,